Hola. Esta mujer con esa Sí, hola, ¿qué tal? de la pequeña. Agárrate, te llevo. Vale. Me haces una señal, ¿vale? Pero si quieres siéntate aquí, pero si estás más fácil para Victoria está sentada si me quieres preguntar. Bueno, chicos, ¿A dónde vas? pues porque no estamos todos todavía, sigan llegando. Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de los Tweet Encuentros 2013. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a Victoria Álvarez. Muchas veces me habéis preguntado por ella a través de sus novelas, porque sé que a muchos de vosotros os han encantado. Y cuando nos propusimos el participar, pues la verdad es que aceptó rápidamente, y para nosotros es un auténtico placer, más cuando es una chica a la que hemos visto, bueno, yo no soy tan mayor, ¿no? Pero a la que hemos visto crecer en la sala, ¿no? Porque ella, yo la conocía y que a veces venía también a la sala juvenil como todos vosotros, ¿vale? Entonces hoy va a presentar su novela Las Eternas, que ya hemos hablado de ella estos días anteriores, algunos la habéis leído, otros no os ha dado tiempo. Y también, si queréis tocar el tema de Hojas de Dalera, por supuesto que espero que ya no haya ningún problema tampoco en hablar. Son mis dos hijos, los quiero por igual. Por eso. Sabéis que vamos a retransmitir, como siempre, en directo el encuentro a través de Twitter, del perfil del contenedor, y que podéis recuperar toda la conversación o lo más interesante o las cosas que dé tiempo a coger a la gente que va a tuitear, luego con el hashtag TweetLeague, ¿vale? Y sin más, pues nada, vamos a dar un aplauso a Victoria, ¿no? Puedes contarnos lo que quieras de tu libro en primer lugar, o si queréis pasar directamente a las preguntas, sabes que aquí no hay un orden establecido, así que... Bueno, yo en primer lugar quería darte las gracias a ti personalmente por haberme invitado a estar aquí hoy con vosotros. Acepté enseguida porque me pillaste con las defensas bajas, porque estábamos junto al mar en un encuentro de escritores y yo era súper feliz, así que dije que sí a todo lo que me propusiera. Pero bueno, sí, para mí es un placer estar aquí por lo que has comentado. Yo he pasado aquí muchos buenos ratos cuando era pequeña. Curiosamente yo tomé la decisión de probar suerte y de enviar las novelas que estaba escribiendo a las editoriales precisamente aquí, en una sala de este edificio, durante una presentación de Laura Gallego. Así que, como comprenderéis, estoy bastante agradecida en ese sentido, porque fue la primera vez que yo tenía contacto con una escritora. Claro, yo tenía 20 años entonces, no es que haya no soy tan mayor, no ha pasado tanto tiempo. Pero bueno, en esa época yo no estaba en las redes sociales, ni tenía ningún contacto con ningún escritor, no es como ahora, que podéis escribiros por Facebook, Twitter, con prácticamente quien queráis. Y claro, a mí me llamó mucho la atención poder tener ese trato personal, aunque fuera brevemente, cuando subía que me firmara sus libros y tal. Y bueno, yo recuerdo que me impactó mucho verla hablar de cómo cómo intentó ser valiente, enviar sus libros a las editoriales, sabiendo que le iban a decir que no muchas veces, que eso siempre sucede, cómo finalmente lo consiguió, cómo se cumplió su sueño, y bueno, yo decidí, ¿por qué no? No me importa esperar un montón de años para que esto se cumpla, o sea, voy a intentarlo, y finalmente sucedió, así que sí, me hace una ilusión doble estar aquí entonces. Así que no sé si queréis que os cuente algo en concreto sobre la novela. ¿Quiénes han leído de aquí Las Eternas? Yo estoy en ello. Vale. Vale, lo digo para evitar posibles spoilers y demás. Es una cosa que a mí me fastidia mucho cuando voy a una presentación de un libro. Bueno, sobre el caso concreto de Las Eternas, me imagino que aunque no lo hayáis leído, pues sabéis más o menos de qué va, ¿no? Es una historia que está ambientada en Venecia. Es una historia gótica, pienso yo, en bastantes sentidos. Está ambientada en Venecia en 1908 y cuenta la historia de dos jugueterías rivales. Es decir, hay un trasfondo un poco Romeo y Julieta detrás de todo esto, ¿vale? Son familias rivales. En primer lugar están los Corsini, que son dos hermanos, Mario y Andrea, que tienen una juguetería llamada Ca Corsini en Santa Croce, uno de los distritos de Venecia. Y bueno, les va bastante bien, han heredado ese negocio de sus padres y les va bastante bien, pero lo que sucede es que al comenzar la novela
ellos se ponen muy nerviosos, sobre todo el mayor, Mario, porque ve peligrar esta situación tan buena para ellos, porque justo enfrente del canal abren una nueva juguetería, la juguetería de los Montalbano, un padre y su hija de los que nadie sabe nada, y que pronto los Corsini se empiezan a dar cuenta de que están perdiendo muchos clientes porque todo el mundo se está pasando a la juguetería de enfrente, a la juguetería rival. Y bueno, esto evidentemente les fastidia mucho, como os imaginaréis, hasta que Mario un día decide cruzar el canal para ver en persona qué es lo que están haciendo en esa juguetería. Es decir, si realmente es cierto lo que se cuenta de esos prodigios que son capaces de crear los Montalbano, de eso que se dice de esas muñecas suyas que parecen muy reales, que de hecho parecen demasiado reales, que son demasiado perfectas, en fin. Y bueno, la cosa se complica aún más cuando entra en esta juguetería, ve que todo eso es cierto y además conoce a la hija de Montalbano, del juguetero. Ya os imaginaréis entonces lo que sucede. Como entra también en juego una trama romántica que avanza más o menos de la mano con la trama gótica, la trama de misterio. Bueno, es una novela a la que yo tengo mucho cariño, principalmente porque estuve trabajando en ella muchos años. La comencé en 2007, es decir, le he estado dando vueltas muchos años a esta novela y la he escrito una vez, en el año 2007, entre 2007 y 2008, la reescribí una segunda vez, la reescribí una tercera vez porque no estaba contenta con el resultado. La terminaba, la dejaba reposar, ¿vale? Meses después la volví a leer para enviarla a algún sitio y decía, ¡ay, qué cosa más mala! ¡Qué horror! No, era una historia que me gustaba mucho y quería que quedara bien. Y si tenía que esperar un montón de tiempo, pues quería intentarlo. Bueno, y finalmente, una vez que ya había firmado el contrato con Ediciones Versátil para publicar Hojas de Dedalera, le hablé a Irene, a mi editora de Versátil, de esta novela, que yo había empezado un montón de veces, le había corregido otras tantas, y a ella le gusta mucho también esta estética, que no sé si estáis familiarizados con ella, la estética steampunk. Es decir, este juego de, digamos, el steampunk consiste en ir un poco a la Inglaterra victoriana, ¿vale?, al siglo XIX, pero imaginar cómo habría sido la historia si se hubieran desarrollado mucho más las máquinas de vapor, la maquinaria, los engranajes, ya sabéis, todo este tipo de cuestiones mecánicas. Entonces, esto es un subgénero que está teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos y que ha empezado a llegar a España hace menos tiempo, hace un par de años. Y bueno, a mi editora le gustaba ya mucho esto porque estaba familiarizada con novelas extranjeras que trataban la estética steampunk y me dijo que quería leerla. Así que volví a escribirla entera, tardé no sé si fueron unos 5 meses a la última reescritura, pero vamos, que no hay ni un... Bueno, lo único que sigue estando igual que la primera versión es la última frase de la novela. Es lo único. Todo lo demás está cambiado, pero hasta el aspecto físico de los personajes, todo. En un principio Silvana, la protagonista, que podéis ver en la portada, era pelirroja. Yo tengo una fijación con las pelirrojas, con los personajes pelirrojos. Y claro, lo que pasó es que, como os digo, esta novela la empecé en 2007, pero después escribí Hojas de Dedalera y la protagonista Annabel es pelirroja. Así que ya dije, ya es demasiado pelo rojo, esto va a parecer los Wesley, así que no, no puede ser. Bueno, y pequeños detalles de este tipo que realmente es un fastidio tener que empezar de cero la novela, aunque ya te suene la historia, pero creo que a la larga, bueno, es una prueba de que estás madurando, de que después, claro, yo ahora cojo el original del año 2007 y digo... Así que bueno, yo estoy bastante contenta con cómo ha quedado esta historia. Por el momento hemos vendido los derechos a Alemania, a Bastel-Lube, que es una editorial, una de las mayores editoriales alemanas. Lo curioso fue que vendimos los derechos de Las Eternas 2 semanas antes de que saliera en España, lo cual me dejó bastante alucinada. De repente me llaman de Versátil diciendo, oye, mira, que en la feria de Frankfurt que nos han comprado los derechos de esto. ¡Qué fuerte! Y bueno, y ahora mismo seguimos moviéndola y espero tener buenas noticias para dar dentro de poco. Bueno, es una cosa que no hemos hablado en la presentación, pero sí que se lo he dicho ya a la gente que estaba antes, y es eso, que ya estás empezando a introducirte en el mercado tanto italiano como alemán, ¿no? De hecho, bueno, estuviste viviendo en Italia, ¿no? Un tiempo, y eso me imagino que también te ha valido para ver qué editoriales apuestan por este tipo de literatura, ¿no? Sí, estuve en el año 2011, estuve viviendo 2 meses en Roma, que fue de mayo a julio, sí, bueno, pero no tenía nada que ver con las novelas, fue para buscar información para la tesis doctoral. Fue una pasada, me lo pasé genial, me encanta Italia y claro, imaginaros la sensación cuando yo pasaba muchísimo rato por las tardes, que me dedicaba a callejear y a hacer un millón de turismo, y pasaba mucho rato en las librerías de la cadena Feltrinelli, sobre todo, que son las que están situadas en el centro de Roma. Y había una que me encantaba,
que está en la Vía del Corso, me encantaba, no sé cuántas horas habré pasado allí. Y claro, es genial cuando ahora me escriben lectores italianos diciendo me hemos comprado tu libro en esta librería, en la que está en la Vía del Corso, y es como, por favor, si yo he estado ahí, ¿cómo puede ser? Me hace mucha ilusión. Sí, sí. No, y también la recepción en Italia está siendo alucinante. Sé que lo está leyendo mucha más gente que en España, Hojas de Dalera, mucha más gente en Italia que en España. Lo cual sí, me hace plantearme muchas cosas. Sí, las cosas por desgracia suelen pasar. Sí, sí. En este sentido. No, y además estuvo muy bien el tema de la presentación, porque, bueno, tengo que actualizar el blog y contar esto, porque fue en noviembre y es que soy una vaga, aún no lo he actualizado. Bueno, estuve haciendo la presentación de Hojas de Dalera en el Lucca Comics and Games, que no sé si os suena, es un festival internacional que hay en Lucca, una ciudad pequeñita que hay en la Toscana. Es como una especie de salón del manga, pero a lo bestia. O sea, por lo que me contaron cuando llegué, la ciudad esta, que es muy pequeñita, creo que tiene unas 160.000 personas, normalmente habitantes, pues durante los 4 días que duró el festival se duplicó la población de la ciudad. O sea, además que genial, porque claro, me fueron a buscar un coche oficial, yo decía, empezamos a entrar y de repente veo a todo el mundo disfrazado de Juego de Tronos, de Harry Potter, de, no sé, de Sailor Moon, o sea, de todo, y fue alucinante. La verdad que sí, ha sido toda una experiencia. Creo que es de lo mejor que me ha pasado en ese sentido, después de haber empezado a publicar. El tema de abrirte a otros países, de que te escriban personas de otros sitios, que leen algo que tú, vamos, algo tuyo que ha pasado por un filtro de una traducción. Eso es una experiencia increíble. La traducción como, o sea, sabes quién la está haciendo, ¿no? Sí, la oportunidad de... Sí, bueno, yo me empecé a escribir con la traductora después, cuando ya había salido el libro. Se llama Laura Micoli, es una chica estupenda y la verdad que la traducción es que es muy buena, es súper fiel, en serio. Es una cosa que muchas veces estamos acostumbrados a leer, no, esta es podéis opinar sobre proclamada. esto. Muchas veces lees traducciones y mucha gente de aquí lee también en la lengua original, porque bastantes chicos hablan inglés, por ejemplo, y ves unas diferencias abismales entre... No, esta es muy purista la traducción esta. Más fue genial porque cuando llegué, claro, a toda velocidad, aquellos 2 días, bueno, sé que hablo muy rápido, si queréis que vaya más despacio me lo decís, o sea, yo lo reconozco que me acelero. Bueno, cuando llegué a Lucca, me llevaron por la tarde a que firmara libros en un pabellón que tenían ahí montado fuera de la ciudad y tal. Y claro, era la primera vez que yo veía el libro, porque no me lo habían enviado aún. Yo había visto la portada. Que también ¿Cómo es la portada, por cierto? He estado a punto de traeros el libro, pero es que llovía, no me atrevía. La portada es la cara de una chica pelirroja, de Annabelle. Es muy gracioso porque no le han traducido el título, o sea, no se llama Hojas de Dalera, se llama Eterna. Lo cual es muy bueno. Lo he visto en internet. Es que están alucinados los italianos porque no saben las Eternas qué es, o sea, no saben si es una segunda parte. Claro, es que yo también me he confundido por eso, porque sí. Mirando esta mañana he visto una Eterna, digo, esta novela se me ha escapado a mí de Victoria. Sí, no, es que no sé qué pasa con el título de Hojas de Dalera, que no es intraducible, por lo visto. Al italiano lo han tenido que llamar Eterna. Esa es. Sí. Es genial, a mí me gusta mucho. A la gente le ha llamado un montón la atención la portada esta. Que luego además es que ha quedado impresionante, ha quedado así más o menos de grosor. Es como el 4.º libro de Harry Potter, ha quedado una cosa. Yo cuando lo vi dije, esto es Es una cosa que comentaste una vez, ¿no? Lo de que te había costado porque te habías empezado a escribir, te había hecho una novela muy grande, ¿no? Bueno, a ver, yo igual que me enrollo cuando hablo, me enrollo cuando escribo. Entonces, cuando firmé el contrato con Versátil, sé que en formato Microsoft Word, Hojas de Dalera eran 330 páginas. Y claro, yo ahí no sabía calcular más o menos cuál era la equivalencia de esto en formato... Además, es que si os habéis fijado, Versátil tiene un formato muy vertical, es muy característico de ella. Y bueno, no sabía más o menos cómo quedaría, y es que me dijeron que al intentar adaptarlo y hacer la prueba saldrían 800 páginas. Y claro, es una pasada 800 páginas para un autor novel. No pueden arriesgarse a invertir tanto en la producción de un libro. Cuantas más páginas, más dinero cuesta, evidentemente. Así que bueno, estuvimos mirando y recortamos bastantes cosas que yo ahora me alegro un montón, porque realmente había cosas que sobraban. Lo que pasa es que al principio pues no te das mucha cuenta, tienen que pasar bastantes meses hasta que vuelves atrás, lees el original y dices, esto es paja, esto fuera, esto lo quito. Así que quitamos como unas 70 páginas, un poco más, no me acuerdo. Claro, cuando me dijo mi editora, vale, sí, te lo publicamos, pero tienes que quitar 70 páginas, yo dije, yo quito lo que sea. Me lo publicas, yo quito lo que sea, o sea, vamos, lo que sea. Pero cuando ya empiezas a quitar capítulos, al principio hay algunos que son muy evidentes, que dices, esto no aporta nada, fuera, esto tampoco aporta nada.
Pero luego llega un momento que dices, ¿qué hago? O sea, es que a mí me parece que todo es importante. Es una novela que tiene un montón de subtramas. Si quito una cosa, afecta a todas las demás. Es que es como si tienes un tejido. En el momento que quitas un hilo, los demás se aflojan y se acaban soltando. Es muy difícil. Pero bueno, al final parece que la cosa salió bien. Bueno, sabéis que en cualquier momento podéis hacer preguntas. Sí, por favor. Porque va a parecer ser un telediario de estos que están los presentadores aquí hablando con el otro. Pero bueno, Voy a hacer una. adelante. ¿Lleva el reloj por lo de las eternas? Sí. Vale. Pero no está parado a la hora porque Bueno. no consigo que se pare bien. A menos que le quite las Mira pilas. que le da golpes, ¿no? Pero... Bueno, sí. Bueno, yo quería preguntar, bueno, ¿me vais a preguntar? Que no acabaste cogiendo manía a la historia de las eternas después de reescribirlo. Le cogí manía al original porque es que eran muy tontos, en serio. Es que ahora lo releo y tenían unas reacciones. ¡Ah, ha pasado esto! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué fuerte! Y claro, ahora dices... O sea, era muy pequeña yo por entonces. No, sí, le tenía bastante manía. También por el tema de que, bueno, cuando te dedicas mucho tiempo a algo, yo creo que siempre le acabas cogiendo manía, porque acabas un poco saturado. Yo espero dentro de unos meses ser capaz de hablar de mi tesis doctoral con cariño, por ejemplo. Ahora mismo no puedo hablar con cariño, porque llevo 4 años con ella, entonces te acabas quemando. Pero bueno, no sé, yo creo que es una historia que ha evolucionado bastante conmigo. O sea, yo ahora lo noto, las reacciones de los protagonistas son distintas. También porque yo soy mayor, entonces, bueno, sí que, creo que sí que si pudierais comparar los dos manuscritos, creo que sí se nota una diferencia bastante grande. Sí. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero no quiero que seáis vosotros que preguntéis. Yo creo que hay una influencia, leyendo Las Eternas, como he tenido la suerte de reseñarlo, de Las Eternas me ha gustado mucho. Vale. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? No, sí, he leído una reseña de alguien de aquí que me encantó, me pareció súper chula, creo que era de una chica, pero se metió un montón con la portada. No, Vale, que la portada no me gusta, pero el libro sí. No, pero me gustó lo que decías, de no pasa nada, la portada es muy fea, pero así incita a tener el libro abierto siempre. Vale, tengo No, yo localizado. fue para la fundación. Bueno, ahora seguimos. O sea, aparte de la influencia de Silly, que tú la citas, ¿no? En el propio libro, yo creo que también hay influencia de otros clásicos, ¿no? Como Stevenson, por ejemplo. Bueno, ¿Es verdad esto o son rayadas mías que... de Stevenson en concreto no, yo creo que de Frankenstein. No, a ver, yo he leído muchas cosas del 19 y yo creo que me acaban dejando un pozo a la fuerza. No sé si se nota, ¿vale? Me encanta el siglo XIX. Sí, creo que se nota un poco. Así que sí, todo te acaba dejando bastante pozo, creo yo. En las Eternas no hay tantos guiños. A mí me gusta un montón meter guiños a la literatura universal en las novelas. En Las Eternas, por ejemplo, hay unos cuantos guiños a Shakespeare por el tema de las jugueterías enfrentadas. Luego no sé si alguien se ha dado cuenta del nombre del gato que tienen los Corsini. Se llama Shylock, como el judío del mercader de Venecia, de Shakespeare. Ay, me gusta meter unas cuantas cosas de esas, pero en Las Eternas no hay tantas, sobre todo las hay en Hojas de Dedalera. Hay un montón de homenajes ahí. En Las Eternas está la de Frankenstein. Bueno, Frankenstein sí ya lo he dicho, que es lo de también el dar vida, ¿no? Yo decía lo de Stevenson también por el ladrón de cadáveres, ¿no? Sobre todo la parte primera cuando... Sí. O sea, y sobre todo cómo creas ese ambiente me recordaba mucho... Sí, quería hacer un prólogo un prólogo que fuera un poco una bofetada, o sea que... Por eso. Que te dejara así en creas plan... muy bien el ambiente. Una cosa como que te sorprendiera y sí, me pareció que sería bastante macabro el tema del robo de cadáveres. Bueno, ya sabes, hay un montón de literatura del 19 escrita sobre eso, les obsesionaba muchísimo lo de que alguien pudiera profanar sus sepulcros, así que había leído unas cuantas cosas y me parecía interesante. Bueno, chicos, a ver, todas las preguntas que tenéis, por Dios. Voy a hacer la pregunta que hago siempre, por siempre que viene alguien digo lo mismo. Ya sí, a ti te tengo también controlado. ¿Cómo hiciste para ser escritora? Pues a ver, a mí siempre me ha gustado mucho leer, ya sé que es lo típico, lo que ha dicho aquí David Lozano, Javier Ruescas y todo el mundo. Pero bueno, sin eso no empieza esta carrera. La misma respuesta. Vale, a ver, a mí siempre me han gustado mucho los libros, en mi casa siempre hemos estado rodeados de libros, mi padre escribe novela histórica, mi abuelo era poeta, así que bueno, yo crecí un poco en un ambiente de que nos encantaban los libros, yo estaba todo el rato leyendo y a los 9 años, por Navidad, escribí un relato para regalárselo a mis padres, era lo primero que escribía. Bueno, una cosa, Dios mío. Era una princesa china que tenía un novio que le echaban un hechizo y se convertía en ruiseñor. Una cosa horrible. Bueno, pero yo qué sé, yo tenía 9 años, ¿vale? Y claro, a ellos les encantó, en plan, ¡ay, hija, qué bien escribes! ¡Guau, tienes que dedicarte a esto! Y dije, claro, yo, 9 años. Y, guau, ¿por qué no? Venga.
Entonces seguí escribiendo cosas, pero así en plan relatos sueltos y tal. Y luego mi primera novela la escribí a los 12 años, era una cosa de naves espaciales que bueno, después escribí otra de fantasía, con elfos. A ver, ahí se van notando las películas que yo iba viendo, ¿vale? Porque la novela que escribí en 1997, la de las naves espaciales, fue el mismo año que salieron otra vez en el cine las pelis de la Guerra de las Galaxias. Y la siguiente fue el año que empezó El Señor de los Anillos, así que no es que haya ninguna relación, por supuesto, en absoluto. Pero bueno, luego ya poco a poco, a los 19 años, escribí la primera novela gótica que la tengo por ahí guardada y me gustaría volver a ella algún día porque la historia me gusta. O sea, ahora mismo me pasa lo que siempre me sucede con cosas que he escrito, que no me gusta cómo están escritas, pero la historia esa me parece bastante interesante. Y bueno, creo que esa fue la primera que me atreví a enviar a editoriales, la de cuando tenía 19 años, 18, 19. Claro, fue después de escuchar aquí a Laura Gallego. Yo le envié a las editoriales y yo decía, ya la semana que viene me contestan diciéndome que me la cogen. No. Pasó un año y un año después me llegó una carta de una editorial que madre mía cómo lloré. Bueno, la tengo por ahí guardada todavía diciendo que lo sentían mucho, pero que les había parecido muy buena. Pero que no había hueco en su programa editorial para mi novela y tal. Bueno, yo dije, venga, voy a intentarlo con otra. Yo dije, venga, será que esta no es lo bastante buena, voy a escribir algo más que esté mejor y lo vuelvo a intentar. Así que seguí escribiendo novelas y las seguí enviando a un montón de editoriales. Siempre tardan en contestar, un montón, siempre. A veces me contestaban por email, a veces me contestaban con cartas, que sí, las tengo todas guardadas. Y bueno, yo ya estaba un poco desesperada, la verdad, hasta que cuando terminé Hojas de Dalera hice una lista de editoriales a las que pensé que a lo mejor les puede interesar, porque había visto un poco lo que publicaba cada una de ellas y yo decía, bueno, a ver esto dónde puede pegar más o menos. Y una de ellas era Versátil. Y esto sí que fue alucinante, sobre todo por lo que os digo de que normalmente me hacían esperar un montón. Yo envié Hojas de Dalera a Versátil un miércoles, viajó un jueves y el viernes me escribió la editora diciendo que me la querían publicar. Bueno, no que me la querían publicar, diciendo que les había llegado y que les interesaba mucho, porque esto sí que os lo recomiendo. O sea, alguna vez queréis enviar a alguna editorial, es bueno que adjuntéis una carta explicando un poco quiénes sois, en rasgos generales de qué va la novela y por qué creéis que puede gustar a la gente. Yo escribí una carta de este tipo y bueno, tuve la suerte de que a Irene, a mi editora, le llamó la atención la carta, estuvo hojeando la novela y le gustó el estilo, entonces me dijo que le interesaba. Claro, imaginaos, era la primera vez que me decían algo así. Y bueno, pasaron unos meses y después me mandó otro email diciendo que sí, que me la querían publicar. Anécdota. Este mail estuve a punto de no verlo porque estuvo, creo que 5 o 6 días en la bandeja de correo no deseado de mi ordenador. Esto fue buenísimo. Eran las 9:30 de la mañana y yo tenía que estar en un congreso a las 10. Y estaba mirando, claro, el vicio de internet, estaba mirando el correo a toda velocidad y de repente digo, ay, mira, mamá, si tengo un correo no deseado, voy a borrarlo sin más. Mi madre, no, míralo primero a ver qué es. Y era ese correo. Bueno, me llegué tarde al congreso, claro, y tuve que ir en un taxi, llorando en el taxi, llamando a mi amiga, Cris, que me van a publicar, por favor. Y bueno, fue una pasada. Realmente, yo creo, bueno, no sé si a vosotros os pasa, a los que os gusta escribir, que imagino que hay unos cuantos a los que os gusta escribir. Uno pasa toda su vida imaginando el momento en que por fin le dice una editorial que se lo van a publicar. Entonces, claro, no sé, yo me imaginaba que te pondrías a dar saltos de alegría, que no sé qué. Yo me puse a llorar, pero como una idiota, pero muchísimo. En plan de, mi madre, hija mía, que no sé qué, yo déjame. Estoy llorando, por favor. Luego ya lo asimilé. Tardé, 3 meses, pero... No, es un momentazo, la verdad. Sí, sí. ¿Ves cómo me enrollo mucho cuando respondo? Bueno, pues esa es mi historia de cómo quise ser escritora. Enseñanza, mirad siempre el correo no deseado. Sí, no, y ahora en serio, y sed muy pesados. Sed muy pesados, porque, no sé, yo no conozco a ningún escritor que a la primera le hayan dicho que sí. Por ejemplo, yo sé que cuando estuve aquí, Laura Gallego contó que llevaba 14 novelas escritas antes de... No sé si fue... ¿Filismundi? ¿Puede ser? Sí. Sí, la que ganó el barco de... Sí, me parece que era su novela número 14 y siempre le habían dicho que no. Bueno, a ver, Harry Potter sí se la publicaron en su primera novela, pero creo que 8 editoriales le dijeron que no. Ahora muy bien. Editoriales que, bueno, tienen que ser geniales. Muy gordas, además. Sí, además no sé si os habéis fijado, en la página de Rowling, ella, que tía, tiene escaneada una de esas cartas de rechazo y la tiene puesta ahí.
Yo es que soy muy fan de ella, entonces sí. Sí. ¿Algo más? Adelante, chicos. Que, ¿por qué? A ver, yo sé que te gusta la literatura del siglo XIX y tal, pero Hojas de Adele y Las Eternas son un poco oscuras y críticas. Sí, ya. Pero eso a mí me encanta. Pues que ¿por qué me gusta esa estética? No lo sé. No me gusta desde hace tanto tiempo, te diré. Yo cuando era pequeña, bueno, pequeña, sí, hasta los 15 años, no. Lo que más miedo me daba en el mundo era la muerte, ¿vale? Y los cementerios, o sea, yo no podía soportarlo. Yo recuerdo que iba con mis padres en coche, pasábamos al lado de algún cementerio, atravesando un pueblo y ¡qué horror! Lo pasaba fatal. Pero no sé, poco a poco me empezó a gustar un poco esa estética y me llamó la atención y me empecé a acercar a ello. Y realmente a mí me gusta un montón, me parece que da muchísimo juego, toda esta atmósfera de, no sé, de cementerios, de abadías en ruinas, de castillos, espíritus. A mí eso me gusta mucho. También me gusta mucho el cine gótico, estoy pensando por ejemplo en Tim Burton, ¿vale? La novela Cadáver, ese tipo de cosas que hace. También me gustan las películas de miedo antiguas de la Hammer, no sé si las habéis visto. Las de Vincent Price, bueno, son geniales. Yo creo que todo eso también es como lo de las lecturas, te acaba dejando un pozo y hace que te guste un tipo de estética. Yo ahora mismo esto es lo que más me gusta hacer. Mucha gente me sigue preguntando si... Mucha gente me sigue preguntando si voy a seguir en el mismo estilo o voy a cambiar algunas cosas. Mi abuela en concreto, siempre me pregunta, hija, ya vale, ¿no? Ya vale de fantasmas. Mi abuela pasa mucho miedo leyendo mis novelas. Así, a mí me parece que no es para tanto, pero bueno. No sé, yo supongo, no tengo ni idea de lo que haré dentro de unos años. Yo supongo que un escritor va evolucionando. O sea, yo lo que creo que no sería capaz de hacer nunca sería escribir varias cosas a la vez, de temáticas muy distintas. O sea, no me veo escribiendo algo fantástico a la vez que escribo algo realista o algo, yo que sé, policíaco. Creo que no podría. Ahora mismo es lo que más me gusta leer, es lo que más me gusta escribir. Y bueno, hasta que acabe sintiendo la necesidad de cambiar un poco de registro. Dime. Igual es una pregunta tonta, pero ¿tu carrera te ha ayudado a escribir? O sea, ¿te sirve mucho la historia del arte, me han dicho? Sí. Vale. Eso te igual meto la pata. Yo estudiado matemáticas y... Bueno, matemáticas influyó mucho al autor de Alicia en el País de las Maravillas, ¿eh? Sí, mucho. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la unión de arte y literatura, ¿vale? Mi tesina iba sobre esto y la tesis doctoral que estoy escribiendo también es sobre literatura artística. Ahí yo creo que se han fusionado un poco el hecho de que mi madre es profesora de filología aquí en la Universidad de Salamanca y mi padre ha sido, ahora ya está jubilado, pero ha sido profesor de historia del arte. Así que ahí es un poco una fusión de las dos cosas. Yo creo que sí, a mí me ha ayudado mucho. Bueno, primero es una carrera muy bonita, no es la que tiene más salidas del mundo, lo reconozco, pero bueno, yo me lo pasé muy bien estudiándola. Y además, si leéis las novelas, creo que se nota mucho el tema de arquitectura, de, no sé, de emplear un poco un vocabulario que tenga sentido cuando describes un edificio. También, mediante la historia de la pintura, te familiarizas con un montón de cosas, como, bueno, una de las cosas que me han dicho que más ha gustado de mis novelas es el tema del vestuario, de que dicen que es muy, muy real. Realmente me dijeron que era como ver un capítulo de Downton Abbey. Bueno. Todo eso te lo da también el estudio de la pintura. Ves un montón de retratos, te familiarizas con, no sé, con joyas, con tejidos, con usos y costumbres. Creo que sí que me ha venido bastante bien, sí. Pero me hubiera gustado también hacer alguna filología. Lo mismo algún día, cuando sea mayor, algún día hago alguna filología, sí. No sé. No te toque Lina. ¿Pero me toque qué? Lina, la profesora Lina, que no te toque de literatura. Ah, no sé quién es. Sí. No tengo el gusto ni el disgusto. Estigmatizada. Bueno. ¿Algo más? Dime. Te voy a sacar una palabra del texto, yombi. Sí. Me extrañé porque, claro, no sabía qué significaba y lo busqué en internet, una reseña muy pequeña, y me decía, la novela está inventada pues eso, a finales del siglo XIX, por ahí, ¿no? Sí, bueno, 1908, sí. Pues, para no confundirme. Y quería, oí que el Pyongyang,
o los Piombi, como lo quieras, habían desaparecido años atrás, pues eso, porque se habían cerrado. ¿Habían abierto otros nuevos, pero con el mismo nombre o...? Yo me refiero a los Piombi que existían en el siglo de Casanova, es decir, siglo XVIII. Vale. Esos eran los Piombi originales. Los Piombi son las prisiones de Venecia. No sé si habéis estado en Venecia, alguno de vosotros. ¿Veis la plaza donde está el Palacio Ducal? Bueno, donde está la Basílica de San Marcos. Os diría que os metierais en internet para Sí, verlo. bueno, en Venecia lo que no hayamos estado lo vimos en la exposición que fuimos del Museo de Arte Contemporáneo, si os acordáis. Pon Palacio Ducal Venecia. Palacio Ducal. Es el que estaban las fotos ambientadas de la chica dentro del patio, no sé si os acordáis. ¿Os acordáis? No, ese no. No, el Booking tampoco. Búscalo por Google mejor porque... No, ya lo vi. Vale, bueno. Esto es el Palacio Ducal de Venecia, ¿vale? Bueno, aquí sale la profesora que llevo dentro. A ver. Esto es la Basílica de San Marcos, ¿vale? Aquí está la plaza donde te deja siempre el vaporeto, el barquito que te lleva. Bueno, en este palacio, vale, esto es como lo ves de frente. En este palacio a la derecha puedes visitarlo y ahí recorres todas las estancias que existen dentro de este edificio y debajo de esto se encuentran los Piombi, son las cárceles, las antiguas cárceles que había en Venecia. Puedes visitar también esas cárceles y realmente es bastante impresionante porque son muy tétricas. Si habéis visto el Puente de los Suspiros de Venecia, busca Puente de los Suspiros. Por Google si quieres, porque es que por AVG te salen muchas cosas. Bueno, ¿veis? Ese puente es lo que comunica el Palacio Ducal, que es lo que hay a la izquierda, con los Piombi, con las cárceles venecianas. Se llama el Puente de los Suspiros porque dicen que ahí exhalaba el último suspiro la persona que entraba en las cárceles porque nunca más volvía a ver Venecia, ¿vale? A mí esto me gustó un montón cuando lo visité porque, bueno, es bastante macabro. Además, es curioso porque te dejan visitar las celdas y hay un montón de grafitis y cosas escritas en las paredes, pero de prisioneros de hace 200, 300 años. Así que es muy interesante. Me hice un montón de fotos aquí haciendo el tonto con mis amigas detrás de los barrotes. Aquí fue donde encerraron a Casanova, en el siglo XVIII. Y bueno, a mí esto como me gustó tanto, no podía meterlo en las eternas porque no tenía sentido que hubiera ninguna escena ambientada aquí, pero dije, voy a colarlo, aunque sea lo menciono sin más en algún momento. Y bueno, por eso es lo que has leído tú. ¿Y es una frase hecha en Italia o solo lo has sacado así porque lo querías meter? No es ninguna frase hecha, simplemente quise meter la palabra. Sí. A ver, esa fila posterior ahí que está muy callada, sí que hay preguntas. Mira para atrás. No hay nadie más detrás, pero bueno, mira para atrás. A ver, que no se diga. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser escritor? Si es que hay algo peor. Sí, hay cosas malas. Lo mejor creo que es la sensación de que lo que tú estás escribiendo llega a los ojos de los lectores. Es que no sabéis lo que es eso, es una cosa increíble, sobre todo cuando has escrito un montón de libros y hasta entonces, bueno, los leía a tu familia siempre le va a encantar lo que escribas. Incluso si es una princesa china que se enamora de un ruiseñor, siempre les va a parecer lo máximo, siempre. Pero cuando te escriben personas que no tienen por qué hacerlo, porque realmente no te tienen que hacer la pelota, no te conocen de nada, personas de cualquier punta de España, o bueno, en mi caso personas de Italia últimamente, diciendo que les ha gustado la novela, eso es una sensación absolutamente increíble. Cuando yo empecé con esto, me gustaba un montón, me sigue gustando un montón. El tema de los encuentros y las entrevistas y todo eso, es genial también. Pero cuando han pasado ya los meses, yo me he dado cuenta que realmente, para mí, el mejor momento dentro de lo que es el día a día de un escritor es el momento en que estás tú solo delante de tu ordenador. De verdad, esa es la mayor felicidad del mundo, escribir
sabiendo que, bueno, si todo sale bien, lo más probable es que te lo publiquen, lo que estás escribiendo ahora. Eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que si te gusta lo que acabas de escribir, dices, bueno, genial, a la gente le va a encantar. Como tengas unas cuantas dudas, es muy difícil escribir bajo presión, pensando en lo que va a decir la gente. O sea, las expectativas que tienen, si les va a gustar, si lo mismo te critican por lo que estás haciendo, no sé. En ese sentido, está también lo que yo considero que es lo peor dentro del oficio de escritor, que es el tema de las críticas, ¿vale? A ver, a mí me parece súper necesario que existan críticas, en serio, y que existan reseñas. Lo que sucede es que creo que tienes que acorazarte muchísimo, pero muchísimo, ¿vale? Al principio piensas que no, al principio tú dices, bueno, yo publico un libro y claro, la gente está en su derecho a que no le guste, por supuesto, es que no puedes pretender gustarle a todo el mundo. Y dices, a mí no me va a afectar nunca una mala crítica, pero cuando llegan las primeras malas críticas, que yo he tenido la suerte de que creo que solamente ha habido 2 o 3, me parece, y siempre hacían hincapié en que les resultaba lento el ritmo de Hojas de Dedalera, lo del ritmo. No ninguna mala crítica, ¿eh? No, bueno, no mala. Bueno, la que menos me han dado no sé, han sido 3 estrellas de 5, que lo de las estrellas también es muy subjetivo, pero bueno, en fin. Yo os digo que luego en el fondo eso es lo de menos. Yo siempre pienso que con que haya una persona, que disfrute con tu libro, es que de verdad ya ha merecido la pena todo lo que hayas hecho, todo lo que te hayas esforzado. Lo que pasa es que sí es cierto que al principio igual duele un poco, sobre todo cuando has pasado mucho tiempo trabajando en ella. Yo me acuerdo, Hojas de Dedalera salió en noviembre de 2011 y un mes antes, en octubre, vino Javier Ruescas aquí a Salamanca. Estuvimos tomándonos un batido los dos, ¿vale? Y él le habían enviado la galerada de Hojas de Dedalera porque él me iba a presentar en Madrid. Creo que fue ya en diciembre, no me acuerdo. Bueno, y estuvimos hablando de esto y lo otro, no sé qué. Y hablamos de lo del tema de las críticas. Y claro, yo ahí súper chula, yo le dije, a mí no me van a afectar. No me van a afectar para nada. Me miró así Javier Ruescas y me dijo, ya. Y tenía toda la razón del mundo. Realmente me dijo, mira, hay un momento que te tienes que acorazar, te tiene que dar igual. O sea, no es que te tenga que dar igual, tienes que quedarte con lo positivo. Incluso si te hacen una crítica destructiva diciendo que tu libro no vale nada, es que puedes sacar algo bueno de eso, de verdad. Si dicen, por ejemplo, que no les gusta el ritmo, puedes aprender de ello muchísimo. Si dicen, no, es que los personajes me parece que son muy planos, por ejemplo. Dices, vale, ¿por qué esta persona ha dicho esto? Es cierto que no puedes gustarle a todo el mundo, pero cuando ves que las críticas coinciden, por lo general, en algo, sí que dices, vale, voy a trabajar más en esto. Así que yo creo que dentro de lo malo, siempre y cuando una crítica esté hecha con respeto, por supuesto. No, a mí no me sirven las críticas de este libro, no me gusta porque me cae mal el autor o porque el tema no me gusta. O, por ejemplo, yo qué sé, o sea, no me ha pasado nunca, pero si saliera una crítica de Hojas de Dedalera diciendo es que no me ha gustado porque me ha dado miedo porque no me gustan los cementerios. Bueno, pues igual deberías mirar primero la reseña y ver si es tu tipo de libro, no lo sé. Es como si a alguien no le gusta la política y se lee Juego de Tronos. No sé, algo falla. Bueno, así que sí, yo creo que es así, creo que es un poco, no lo malo, sino con lo que hay que tener un poco de cuidado, porque como seas una persona que te cueste acorazarte o que te influya mucho lo que digan los demás, creo que lo puedes pasar a veces un poco mal. Pero bueno, yo creo que es algo que también te da el tiempo. Es decir, a mí ahora mismo evidentemente no me sucede lo mismo que cuando salió Hojas de Dedalera, que estaba cada media hora mirando a ver si había reseñas en Google. Me estaba loca, estaba ahí, mira otra más, tal. Ahora ya, bueno, pues sí, las miro y me hace un montón de ilusión, pero como que no condiciona tanto lo que escribo ahora. Antes sí que me pasaba, que claro, yo leía, pues mira, me ha gustado un montón, no sé qué, y los personajes me gusta mucho esto. Vale, pues entonces yo decía, venga, lo que voy a escribir, me han dicho que esto ha gustado, pues voy a escribir cosas que estén en función de esto. No puedes hacer eso tampoco. Tienes que sacar lo bueno, pero sin que te condicione. Así que bueno, supongo que esto depende un poco también de cada escritor. Hay escritores, por ejemplo, que dicen que lo que peor llevan del oficio este es lo de tener que dar charlas, porque son tímidos, no sé qué. A mí eso me encanta. No sé. Sí, creo que depende un poco de cada uno. ¿Cómo me enrollo? Cortadme, de verdad. Otra pregunta. Dime. ¿Cómo es tu proceso de escribir? Es decir, cuando decides escribir una historia, primero te documentas y luego ya la escribes entera, o vas alternando y no te das cuenta de algo y cosas así. Bueno, eso también es algo que creo que depende mucho de cada escritor.
cada uno tiene un poco, se dice que cada maestrillo tiene su librillo, y es cierto, cada uno lo hace un poco a su manera. En mi caso, yo no puedo empezar a escribir inmediatamente. Es decir, surge una idea, ¿vale? Tú la dejas ahí, la apuntas si quieres. La idea va madurando según pasan los meses. A veces tienen que pasar años, en mi caso, para que vaya cogiendo peso, para que, no sé, para que la vaya perfilando, si me vayan ocurriendo cosas. Cuando ya la tienes más o menos pensada, al menos yo, lo que hago es que hago un documento de Word en mi ordenador y hago un esquema. Yo no puedo trabajar sin esquema. Tengo que saber desde el principio a dónde quiero ir. O sea, tengo que saber desde el momento que empiezo a escribir qué va a pasar en el epílogo de la novela, si lo hay. Tengo que saber dónde me conduce toda la historia. Antes, hace unos años, por ejemplo, hacía fichas de personajes con descripción física, descripción psicológica. Ahora ya no lo hago tanto porque, bueno, no sé realmente por qué no lo hago tanto. Creo que es porque trabajo más ahora a los personajes, les dedico más meses y me acaban pareciendo a veces tan reales como personas que yo conozca. Entonces no tengo que recurrir tanto a fichas. Recurro mucho a planos, por ejemplo. Bueno, para Venecia tuve que bajarme un montón de planos, coger un montón de guías de viajes. También lo que hago mucho, esto ya depende en función del tiempo que tengas, visitar los escenarios en persona. Fui a Londres cuando estaba escribiendo Hojas de Dalera, cuando empecé a escribir Las Eternas en 2007 fui a Venecia también, con cámara de fotos, un cuaderno, bueno, tomas un montón de notas. Y luego el tema de la documentación también me parece muy importante. Muy importante. No puedes empezar a escribir una novela y de repente estás ahí embalado y de repente la paras porque llegas a un capítulo donde tienes que buscar, donde tienes que describir mucho algo para lo que te tengas que documentar. No tiene ningún sentido parar el ritmo de la narración que estás siguiendo para de repente dedicar una semana a investigar algo, porque no lo retomas luego igual. Así que yo personalmente soy una escritora muy lenta en ese sentido. Bueno, ahora no tanto como antes, pero antes tardaba muchísimo. Ahora mismo estoy escribiendo una novela y la idea en sí surgió en abril y la empecé creo que fue la semana antes de que viniera aquí a vuestro encuentro con David Lozano, que creo que fue en diciembre. Vale, pues la empecé antes de Navidades, o sea, imaginaos los meses que pasaron. Y solamente entonces me atreví porque tenía que documentarme de un montón de cosas y... Bueno, esto es primicia. Hay un capítulo que está ambientado en Egipto. Solo un capítulo de 9 páginas. Para ese capítulo es que he estado un mes leyendo cosas. O sea, comprando un montón de libros de arqueología egipcia, leyéndome diarios de excavaciones de Howard Carter cuando encontró la tumba de Tutankamón, novelas ambientadas en Egipto, un mes, solamente para un capítulo. O sea, no puedes escribir con prisas. Tienes que tomártelo con mucha calma, tienes que tomar un montón de notas, tienes que conocer lo mejor posible los sitios que estás describiendo. Claro, si escribes una novela de fantasía no, porque eres tú quien pone las reglas, tú creas los escenarios, pero en mi caso no. En mi caso, a mí me gusta además que sea todo muy real. Es decir, si cogéis uno de los libros y yo digo que giran por una calle y en esa calle hay un teatro, es que hay un teatro, porque realmente yo he estado ahí y le he hecho un montón de fotos. Así que sí, creo que soy muy lenta en ese sentido. Luego ya una vez que empiezo a escribir, tardo bastante poco. Lo que sucede es que después tengo que dejarlo reposar un poco y luego ya volver a releerlo pasadas unas semanas y empezar la corrección. Y eso también lleva mucho tiempo y eso es lo más aburrido realmente, lo de la corrección. Porque, bueno, a mí lo que me pasa un montón son los colores de ojos, eso cambia de una manera. De repente hay un personaje que al final de la novela tiene los ojos azules y ¿qué me está pasando ahora? Hay un personaje femenino que tiene los ojos grises y el otro día cogí el capítulo 9 y tenía unos ojos azules preciosos y yo... Cosas así que dices, bueno, vale, que menos mal que está ahí el periodo de corrección, porque es que si no, esto lo envías a la editorial y te dicen, oye, un poco de criterio. pero ¿eh? Sí, bueno, no mentemos a... ¿El proceso de corrección lo haces tú siempre o tienes alguien de confianza? No, lo hago yo. Yo nunca le he dejado leer nada bueno, con las primeras novelas que escribía de adolescente, sí, claro. Pero de las que he publicado nunca le he dejado leer nada a nadie antes de que esté terminado, y no solo terminado, sino corregido. Pero por ese tipo de cosas, porque me da mucha vergüenza. Yo soy muy perfeccionista y me da mucha rabia que me pillen en algo que esté mal, que a ver, que siempre acaba pasando. No sé, estoy convencida de que hay algún error en alguna de las dos novelas en ese sentido de... una cosa que me pasa también un montón, por ejemplo, yo estoy allá a lo loco escribiendo un diálogo, entonces un personaje coge algo, ¿vale? En una mano, lo que sea, y luego de repente cuando lo corrijo meses después veo que tiene una cosa en la mano y que de repente con las dos manos coge no sé qué.
Digo, pero si no lo has soltado. Yo qué sé, que parecen tonterías, pero bueno, es como el cine. Si os fijáis, hay un montón de veces que en una película hay lo que se llama un fallo de récord. Es que un personaje está mirando hacia un lado, yo qué sé, o tiene algo de ropa y luego enfocan otra cosa, lo vuelven a enfocar y no es igual el plano. Eso hay que tener mucho cuidado con ello también. Estoy hablando de la escena del otro día que vimos de los niños. Esa es pésima. Tuve un fallo de récord contigo. Tenía una pregunta ahí, Dani. Tenías una pregunta. Ah, tú, perdona. Es que he visto una mano por ahí. Antes has dicho que tenías que visitar escenarios y eso. Y se me ha ocurrido, ¿has tenido alguna experiencia con alguna iglesia destrozada o pared que no era pared o algo así? Guau, un mogollón de cosas. Normalmente lo que más suele pasar es que cuando estás tú sola en un cementerio documentándote para algo, hay gente rarísima. A mí me toman el pelo. Por ejemplo, una vez escribí un relato ambientado en el cementerio de Père Lachaise en París y ostras, es que me entraron 3 tíos. Yo decía, pero vamos a ver, es una cosa, hay gente muy rara, en serio. Muchísimo. A ver, cosas así curiosas. Bueno, por ejemplo, la cripta que sale en Las Eternas, que no voy a decir lo que sucede en esa cripta, claro, para los que no lo hayan leído todavía. Esa cripta es real entre comillas. Esa iglesia que sale en Las Eternas, Santa María de Leánime, es lo único que hay... paréntesis, no pongáis lo de que me entraron 3 tíos en... Vale, no. Sería muy bueno. Por favor. No puse lo del cadáver de David Lozana, tampoco voy a... Ah, lo del crack, vale. A ver, la iglesia esa, que te digo, de Santa María del Ánime, es lo único que hay en Las Eternas que no es real. Bueno, y las 2 jugueterías, todos los demás edificios son reales. Pero esa cripta sí que está inspirada en una cripta real que hay en Roma, en una iglesia que hay en la Vía del Corso que se llama Santa María in Vialata. Hay una cripta subterránea súper antigua, de hecho se dice que ahí fue donde estuvo rezando San Pablo, o sea, imaginaos qué épocas, y yo estuve ahí visitándola y claro, yo no sabía ni que eso estaba ahí, tenía una guía de viajes y como estaba ahí 2 meses dije, bueno, pues me dedico a hacer turismo por las tardes. Y llegué allí y es que resulta que no había nadie. Y dije, bueno, vale, ahí estaba un hombre así, súper italiano él, ¿quieres bajar? Y yo, sí. Ten cuidado. Y yo, ¿por qué? Porque es que hay fantasmas. Y si te dan miedo los fantasmas, yo pensando, si tú supieras. En fin, bueno. Y realmente eso me gustó un montón, porque realmente, mira, yo no sé si había fantasmas en ese sitio, pero era muy extraño. Pasé como media hora ahí, hice hasta un plano de la cripta en cuestión, y luego, claro, lo reproduje todo en Las Eternas, hice un montón de fotografías que no se podía. Y yo estaba ahí sentada y de repente venían como corrientes de aire así, súper frías. Bueno, realmente fue una pasada, ese momento, sí. Pero no sé, cosas curiosas así que me hayan pasado. Una cosa que me alucinó un montón, pero no es de haber visitado un sitio en concreto. En Hojas de Dedalera, bueno, ¿alguien de aquí ha salido Hojas de Dedalera? Vale, bueno, ya sé que tú. Yo quería que la novela empieza con Annabel, la protagonista, siendo pequeña, empieza en el cementerio de Highgate y es donde ella descubre su don para comunicarse con los muertos. Bueno, pues a lo largo mientras evoluciona la novela, ella se hace mayor y tiene 21 años y entonces se convierte en una de las mediums más famosas de la Inglaterra victoriana. Y yo quería que sucediera algo que hiciera creíble que ella se convirtiera en una medium famosa. Y entonces lo que pensé fue que pasara a estar en Buckingham Palace, que trabajara para la reina Victoria. Yo dije, ¿y qué podía hacer para la reina Victoria? Yo, bueno, como conocía un poco la historia de amor de la reina Victoria y su marido el príncipe Alberto, hay una película también sobre esto, que él murió muy joven y ella lo pasó fatal, pues dije, pues ya está, el príncipe Alberto se quedó de espíritu en Buckingham Palace, entonces la reina Victoria necesitaba una medium para que le permitiera, bueno, contactar con su marido muerto. Vale, pues escribí Hojas de Dedalera y la estaba terminando y un día me viene una amiga y me dice, oye, mira, te va a hacer gracia este artículo. Y era que realmente había sucedido. O sea, eso mismo que yo había inventado, la reina Victoria contactó con un medium, un hombre, para eso mismo, para que le permitiera comunicarse con el alma en pena de su marido, el príncipe Alberto. Entonces fue como... Y claro, ahora hay mucha gente que me lo pregunta en entrevistas y tal, ¿y te has inspirado en este señor? No, es que yo descubrí que ese señor existía después, cuando estaba ya terminando de escribir, pero bueno, cosas raras que pasan.
¿Tú personalmente crees en... tengo las gafas, que siempre tú crees en los fantasmas? No lo sé. No tengo ni idea. A ver, puestos a creer en algo, creo que creería más en los fantasmas que en los mediums, me parece. También porque tuve que leer bastantes libros para escribir hojas de dalera sobre cómo era el mundo del espiritismo en la Inglaterra victoriana. Y bueno, realmente había cada cosa, o sea, descubrí cada truco y cada... En fin, que realmente a mí me cuesta creer que esas mujeres realmente tuvieran la capacidad de contactar con los muertos. Por ejemplo, una cosa que descubrí que me hizo muchísima gracia.